Esperemos Maestro, que... yo intenté hacerlo, pero no pude porque me confunden. Ahí yo le explico al ratito cuando me toque mi turno. ¿Ok, maestro? Sí, está bien. Sí, de hecho, les comentaba, pues, primeramente, buenas noches. Tlapoyahualtijika nochime. Espero y se encuentren bien en sus lugares de origen. Ya las clases pasadas, pues, no pudimos estar con ustedes, pero, pues, igual, ¿no? Se les dio un poco más de tiempo para que pudiesen realizar los trabajos y pues en esta ocasión vamos a presentarlos ya de manera ordenada. Me dicen quién empieza para que avancemos. Igual y si nos alcanza el tiempo, la clase de hoy va a ser la aglutinación en la lengua náhuatl y los pluralizadores. Los pluralizadores son los que ya hemos venido trabajando, son los me Mm. y los wan. Ahí les voy a explicar, hay Ya otros, son pero las 11. del náhuatl clásico. Entonces, pues No, 10:30. vamos a, Pásame tu vamos a teléfono, pues. tratar Está de avanzar conectado lo aquí, más pues que el se tuyo. pueda. Ya me dicen Pues ya. en qué Cuando orden me voy van a a decir. empezar a presentar sus Aquí no puede trabajos. hacer ruido, allá ni el teléfono, Tema, ni temas la tlani, tele, ni el tlaxtlahui, teléfono. Nada más que salga mi gordo, voy a lavarme los dientes. Y ya. Ujú. quema, Entonces, iniciamos. No sé quién dice yo. sí, sí, maestro, si quiere yo empiezo y ya me va diciendo por ahí los errores, así como la otra vez. Sí, sí, adelante. Bueno, quedamos de hacer las oraciones con el shi para dar órdenes. Y entonces yo hice una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones, a ver cómo están, Sí, Temastiani. de hecho nos quedamos con la partícula she. Shi, Y ajá. es lo que quedó de tarea. Adelante. Sí, la primera tengo Shimoketsa Wan Mitotia. Y yo quise decir, levántate y baila. Ajá. Nada más que Sí, a lo mejor mi totia igual le faltó el sí. ah, sí es cierto, porque sí yo pensé que con el Shimoketsa, pero Ajá. entonces es, Ahí le está diciendo que se levante. ajá, Hasta ah, ahí. ya. Y entonces para el Mitotia sería Si mi toti, Shimitotia, si mi Shimi, toti ya se le quita el ya. ya, Ujú. Shimitoti. Entonces quedaría Shimoketsa Wan Shimitoti. Es correcto. Ahora sí. Ujú. La Tawi Temastiani. ¿Quién más? La segunda dice Shinechita Inilhuicat, que sería mírame en el cielo. Ajá. ¿Sí está bien? ¿Sí está bien? La tercera es Shit, Shitzakua Moyolo. Shitzakua Moyolo. Cierra Ujú. tu corazón. Sí, es correcto. La siguiente dice S- Shimachit, Simach, Shimashti Moyolo. Enséñale tu corazón. Sí, sí es correcto. Shimashti Moyolo. Moyolo, Shimachti Moyolo. Ujú. Ujú. Luego dice la otra, Xitlacuacan, Yelot, Juan Chili. Coman elotes con chile. Así es. Sí es correcto. Xitlacuacan, Yelot, Juan Chili. Ajá. Y la última, Puede ser también ahí, Xicuacan. Xicuacan. Ajá. Ya. Ya, Xicuacan. Ujú. Porque ya le está dando una orden. Quema, Xicuacan. Temastiani. Quema. Y la última sería Xigneltocan, Xigneltoca, Intonatzin, Juan Tonatiutzin. Ujú.
Creé en nuestra madre tierra y en el venerable sol. Es correcto. ¿Sí? Son las que hice, Temachtiani. Perfecto, sí. Ya son pocos los detalles que tiene, pero Sí, pues ya. Ahí vamos. las Tlahui, Temachtiani. Nictlazohcamati, Moteki. Maestro, Sí, maestro, yo no pude hacer eso porque ve que le mandé a preguntar y ve que estaban malas mis oraciones porque me sí, confundo. pero ya se corrigieron, ¿no? Sí, sí, me las corrigió, Sí, pero maestro, yo me confunde estas tus, podríamos decir, como era esto, Mochan, tu casa, ajá, Moyolo, tu corazón, Mokshi, tu pie. Aquí me confunden estos tus. Ticoni, at, tú bebes agua. Niconi, mo, nemilis, bebo tu existir. ajá. Ticoni, ticoni, tú lo agarras. Timaca, tú le das. Timaca, tlaxcali, tú le das tortilla. Xipaca, xipillaca, cuali, tonali. Que tenga un excelente día. Esos tus me confunden, maestro, para hacer las oraciones. ¿Cómo se les llaman estos, esta palabra? ¿Cómo era? Mochan, tu casa. O ticoni, Mochan. tú bebes agua. Mo es posesivo. Mochan. Estamos utilizando mo y Ajá. chan de chantli. Esos tus me confunden para hacer la oración, maestro. ¿Cómo tendría que ser? Lo que hice fue que escribí otras cosas, pero para, para escribir, pero hacer la oración, no me salió, maestro. Ajá. Bien. ¿Qué me recomienda hacer o que Bueno, usted? aquí, ve que anteriormente les daba una tabla. No sé si todavía lo tenga, donde dice tabla de ejercicios. Sí, yo las Aquí, tengo, todas las tengo aquí, aquí ya, guardadas. aquí ya vienen resumidos todos. Ya no es como lo presentamos en cada clase. En esta tabla ya vienen resumidos lo que hemos visto desde el inicio hasta el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si lo que dice, por ejemplo, hay prefijos regulares de los verbos y hay prefijos irregulares de los verbos. Ajá, ajá. Ajá. Ahí a lo mejor le puede Eso sacar tengo, de duda. tengo que leer mucho eso, ¿no, maestro? Sí, sí, sí. No. Posteriormente, bueno, aquí, de hecho, conforme hemos ido avanzando, hemos ido guardando los ejercicios Sí, yo y los tengo guardados, maestro, y los los puede reviso. practicar. A lo mejor ahí, ya salen. Entonces, También, también vimos los pronombres personales independientes y los pronombres personales ligados. Ejemplo de ello, por ejemplo, el independiente es nehua, nehua, yo, pero el que está ligado es ni. Por ejemplo, Nimiquilistli. Nimiquilistli, ¿qué quiero decir? Que soy la muerte. O el otro, Niteotzin. Esto ya es un pronombre ligado. O también podemos decir que es el prefijo de sujeto. ajá, También, también vimos la conjugación, ¿ve? La conjugación de los verbos. Aquí también utilizamos un prefijo. Un prefijo, por ejemplo, en yo es ni, tú es ti. Él o ella hay una ausencia de prefijo en los verbos regulares. Y igual en los verbos vimos los prefijos de los verbos irregulares, nick, tic, ti, ti y an. ¿Sale? ok. Sí, Ahí, no yo sé tengo todo si... guardado, maestro, en mis carpetas, entonces eso es lo que voy a hacer porque sí, sí, me salió porque usted me mandó la, la oración, pues, cuando me las corrigió, pero pues Ajá. digo, entonces lo que hice, no sé si
Bien, le No, voy a sí, leer una, preséntelos, pues finalmente usted los hizo. le voy a leer una parte de esto, maestro. No Sí, sé, adelante. los verbos regulares, los verbos irregulares. Ujú, Como era ejemplo, dice, dar singular y plural. Nictemaca, doy. Es, es presente. Tique, tictema, tictemaca, damos. Presente. Nictemacac, nictemacac, di, pasado. ujú, Nictemacaque, dimos, pasado. Nictemacas, daré, futuro. Tictemacax, tictemacasque, daremos, futuro. Nictemacaya, macaya, daba, imperfectivo. Maestro, como yo no fui mucho, o sea, yo nomás terminé la primaria, maestro. ajá, Imperfectivo ya se me olvidó, porque pues imagínense, tengo 66 años, maestro. sí, Que, sí. deme la idea, ¿qué tiempo es ese, maestro? El imperfectivo. Ajá, Ah, correcto. El imperfectivo es lo que conocemos con el verbo, algo, ¿cómo le explico? El imperfectivo. A ver, déjeme checar unas notas aquí. ajá, sí, maestro. Les sigo leyendo si quiere. Tictemacaya dábamos, imperfectivo. Nicmaca, ticmaca, tic, ticmaca. Mire, el imperfectivo Ajá, dentro de lo que es la lengua náhuatl es lo que se expresa como una acción que no está terminada. imperfectivo, ok, Ajá. ok. Es una A- acción no terminada. acción no terminada, le voy a apuntar aquí. Exactamente. No terminada, acción no terminada, sí, porque ahí eso es el problema, maestro. No, Ok, no, sí, 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 se entiende. Pero bueno, ya preguntando, pues ya se disipan las dudas. sí, sí, acción no terminada, muy bien, maestro. Entonces, eh, nicmaca, ticmaca, ticmaca, presente. Nicmacac, ticmacaque, pasado. Ujú, Nicmacas, ticmacasque, futuro. ujú. Nicmacaía, ticmacaía, imperfectivo. Exactamente. Algo que no está terminado, Nick Macaya. Nicmacay, ok, maestro. Ajá, Macadar, oni, ajá. oni, tomar. Ujú, Niconi, tomo, presente. Ticoni, tomamos, presente. Niconic, tomé, pasado. Ticonique, tomamos, pasado. Niconis, tomaré, futuro. Ticonisque, tomaremos, futuro. Niconía, tomaba, imperfectivo. ujú. Ajá, ajá. Ya es una Ti- acción que a lo sí, mejor sí. todavía va a seguir, ¿no? Ajá, ajá. Algo que no termina. Ticonía, tomábamos, igual, Ujú, perfectivo. Niquita, veo, presente. Tiquita, vemos, presente. Niquitac, vi, pasado. Ti- Tiquitac, tiquitaque, vimos, pasado. Niquitas, veré, futuro. Tiquitashque, veremos, futuro. Niquitía y tiquitaya es todo, maestro. Esas dos palabras no tuvo la respuesta en español, maestro. Niquitía, ¿qué quiere decir, maestro? Niquitia, Ajá. Y tiquitaya. Niquitia, a lo mejor es algo, em, le estoy enseñando algo a alguien. Ok. Ujú. Es todo, maestro. Es todo, maestro. Ah, perfecto, sí.
Muy bien, Tlazohcamati, Moteki, Tlaxtlahui. Thank you, ¿Quién, maestro. quién más realizó el trabajo? Yo, yo Temastiani, hice um, el ejercicio con los verbos de singular y plural. Ah, perfecto. Que se los presento ahorita. Oh, ok. Xitlapi huya. Xitlapi huya. Crecer, como tú creces. Xitlaloa. Ujú. Corre, como caminar rápido. Sí. Ahí, a lo mejor, Ximotlalo. Ximotlalo. Ximotlalo, corre. Ve, corre. Ximotlalo. Tlalo. Ok. Shitenemi. Camina como tú camina. Ajá, ahí Shinehnemi. Shi. Ne, Nemi. Shi- ne- Shinenemi. Ok. Shitlashpana. Barre. Ajá, sí. Shitekitl. Trabajo. Como tú trabajas. Ajá. Shitekitl. Shiteki, puede ser, Shiteki. Ok. Xitlapoua. 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 Lee Xitlapoa, cuenta, como. ¿no? ah, yo aquí pongo ajá, como Porque el lee. otro es, el otro es Xitlapopúa. Ahí ya cambia, es limpia. Ve a Oh, limpiar o limpia. ok. Entonces lo que quería decir es como lee o tú lees. Ajá, Xipoa. Xipoa Amochtli lee ese libro. Shipua. Entonces, ah, pues usando la partícula shi, Ah, shitlapoa, Xitlapoa. Ujú. shitlapoua, Xitlapoa. shitlapoa. Ajá, Xitlapoa. Y el otro es Xitlapopoa. Ahí se refiere a limpiar. Limpia. Le estás dando una orden a que limpie algo. Ok. Xitlachia, Xitlachia. mirar como tú miras. Ujú. Mira. Xitlachia, Xitlachia. Xikochi, Xicochi, duerme. duérmete. Ajá, ok. Esos son los singulares. Voy a compartir los ah, Plurales. plurales. Ajá, sí. Xitlapi huican. Xitlapi huican. Huiac. Xitlapi huicacan. Crezan, como ustedes crecen. Ah, como crecer, como que crezcan. Xitlapihuiacan. Ajá, es variante. Aquí, aquí en la región es Ximoscaltican. Ok. Xi- Chimostla. Ximoscaltican. Caltican. Tlaltican.
Shimos, Shimostaltican. Ajá, Ximoscaltican. Ok. Xitlaloacan. Corran. Ujú. Shi- Ximotlalocan. Shimotlalocan. Shimo. Entonces, como Shimo sería como ustedes, porque aquí está ya una partícula de mo, ¿sí? Ajá. Sí. Shimo, porque Mo hay se cambio. refiere a ellos en plural. Ok. Shinemikan, caminen. Ajá. Shitlachpanakan, barran ustedes. Ujú. Shitequilcan, trabajen. Sí. Xitlapohuacan, lean. No sé si eso está bien, porque. Xitlapoacan, sí. Ok, Digo, aquí depende mucho de lo, de lo que estén haciendo. Por ejemplo, si están contando, pues está bien, pero si están leyendo, igual. Aquí, digamos, la diferencia sería Xitlapoacan, Amochtli o amo. Amochme, como son muchos, Amochme. Entonces quiere decir que le está dando una orden a que lean libros. Ok. Xitlachchiacan, Ujú. Xitlachchiacan, miren. Sí. Xicochican, Ujú. Xicochican, Chico chicán. Chico, Xicochican, duerman. Ujú. Esas son todas las ocamati temachtiani. Tlaxtlahui, Tlaxcamati Moteki. ¿Alguien más que quiera presentar sus trabajos? Sebastián, tengo una pregunta. ¿Sí? Este, ahí en Shignel toca, ¿cómo puedo decir creé en mí? Shinech, Neltocacan. Shinesh Tolkakan. Shinech, Neltocacan. Lo escribo para que. Shi, Nech, Nel, To, Ca, Can. Ahí está. Eh, Entonces ya el mí ya está tácito ahí. Ujú. Nech, Shinech, Neltocacan. Ah, Crean en mí. crean en mí. Ujú. Sí. Las tlahui, Temastiani. Sí. ¿Alguien más? Una pregunta, Temachtiani. Sí, adelante. ¿Por qué aquí en esta palabra tiene can doble? Yo sé que can es pluralidad, para hacer las palabras plural, pero porque ya, porque tiene eso doble. Neltoca. El can es como una afirmación.
en este caso, que le estoy diciendo que crean en mí. En el toca es creer, pero ya con le pongo can me estoy refiriendo. Snech nel toca can. Snech nel toca. Ok. Ajá, sí. Snech nel toca. También sería como pluralizar, Como plural Sebastián. es correcto. Sí. Es correcto. De hecho, igual si nos alcanza el tiempo, vamos a ver los pluralizadores. Acuérdense que hemos venido trabajando con qué y one. Ujú, Ajá. Ya el can, ya ahorita ya lo están viendo, ujú. pero ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿quién más va a presentar su trabajo? Si no, para avanzar. La última palabra, el can, de hecho, se refiere al tema de hoy, que es la aglutinación en la lengua náhuatl. Maestro, no le mueva ahí. Tengo una pregunta. Pues ponga eso que está en IA, maestro, por favor. Este, Lo otro en letras pequeñas. Eso. Maestro, ahí donde dice ejemplo rápido. Ni misplazotla, yo te amo. Ni es igual a yo. Y mits significa a ti a ti, o a ti, maestro. sí, A ti. a Meets ti. significa a ti. Ok, eso, maestro, quería saber. Gracias, maestro. De hecho, esto es lo que vamos a ver. Les Ok. comento les pregunto si ya nadie va a presentar su trabajo o algo que haya realizado, pues Sí, porque vemos 7. Alguien sí tiene. ajá, si no, nos enfocamos al tema de hoy. Pienso que nadie tiene, maestro, trabajo. Entonces vamos a estudiar eso que nos va a enseñar, maestro, por favor. Bien, entonces no hay. Vamos a, vamos a ver el tema de hoy, que es la aglutinación en la lengua náhuatl. Nos dice que la aglutinación es un proceso gramatical por el cual se unen varios morfemas, partes con significado propio, para formar una sola palabra larga, que puede equivaler a toda una oración en español. Ejemplo rápido es Nimitzlazostla. Nimitzlazostla en náhuatl es una sola palabra, pero en español, si lo traducimos al español es yo te amo. Y aquí viene el proceso de aglutinación, que en este caso ni se refiere a yo, ni, mit, a ti, y tlazostla, amar. Entonces están conjugados estas tres partes en esta palabra para ejemplificar lo que es la aglutinación en la lengua.
Estábamos viendo ahorita esta palabra. Igual tiene el shi, nech, el toca y el can. Vamos por partes. La estructura general del verbo aglutinado, primeramente podemos identificar al prefijo de sujeto, después el prefijo de objeto, la raíz verbal y el sufijo o los sufijos derivados. Y estas son las partes que se pueden aglutinar. El sujeto, quien realiza la acción. Ejemplo, ni, que se refiere a yo, ni. Objeto, quien recibe la acción. Ejemplo, mits, mits a ti. Y el verbo, que se refiere a una acción. En este caso, el ejemplo es ita, ver. Y los aspectos tiempo, si es en pasado, habitual, futuro, etcétera, dependiendo de lo que queramos escribir. Y los sufijos nominales para convertir los verbos en sustantivos o adjetivos. Entonces, esta es la estructura de un verbo aglutinado. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Adelante. Temastiani, aquí donde tiene ni por la palabra soy, también equivale a ni, Ni. s- como aquí tiene como ni es yo, pero se puede decir que ni también es yo, o no, es soy, ni, es como soy también, Sí, sí, aparte sí, del yo. puede. ¿O cuál Sí. sería la palabra pasoy? Bueno, por ejemplo, aquí, en este caso, el yo, aquí estamos viendo los prefijos. El prefijo ni para los verbos regulares. Acuérdense que el ni se utiliza en los verbos regulares y en los irregulares para referirnos a yo es nick. Igual lo que les comentaba hace un rato. Ni. Igual lo que comenta, soy. Ni, por ejemplo, ni, ni mexicat. Ni mexicat. ¿Qué quiere decir en español? Soy mexica. Es correcto. Ajá. Entonces sí aplica, se puede. No sé si con esto se disipa la duda. Sí, Tlaxtlahui, Temastiani. Ajá. Este, sí tenía otras preguntas, pero tal vez Sí, sí, ah, adelante. porque Igual esto y sí, sí, esto es lo que es interesante aquí, las aglutinaciones, pero lo que tal vez lo cubra, porque lo que no estoy muy seguro también es si puede aglutinar verbos con, am, ¿cómo se llaman? Como ah, em, no sé sustantivos. cómo dice? Sustantivos o adjetivos. Sustantivos, ya. Sustantivos aglutinados con verbos. Sí se ¿Eso puede. sí se A puede? través de Oh, los sufijos nominales ok, para convertir verbos en sustantivos o adjetivos. Bueno, de hecho, ahorita les voy a dar más ejemplos. ok. Esto es Tlaxtlahui, Temachti. apenas la estructura. Ya, ejemplo de palabras aglutinadas. No sé Temastiani, si alcanzan a ver en pantalla. Temastiani podría ser también como en, en Noyolo y Moyolo, que Noyolo es mi corazón y Moyolo sería tu corazón. También Sí, podría ser ahí. es parte. Ujú. Ajá.
Sí, sí, es correcto. Les decía que ahorita les voy a presentar estos ejemplos. No sé si alcanzan a ver en pantalla, porque las letras son blancas. Sí, como que se ven un poco pequeñas, Temastiani. Vamos a ver si podemos subirle el zoom. ¿No pueden cambiarle el fondo para que la letra sea negra? La letra Y, negra se y puede. el, A y el ver, fondo blanco, digo, no sé. a ver. ¿Con cuál la ven mejor? ¿Con blanco o con negro? Con blanco. Y yo con Mm. negro. Eso que con blanco. Como Negro gusten. está bien. Nos Así, echamos ya un... le puse el máximo. Sí, ahí está bien. Está bien, Temastiani. Sí. Bueno, entonces les comentaba que aquí les presento algunos ejemplos de las palabras que, que los utilizamos y que pues están aglutinados. Por ejemplo, nimitz, ita. Aquí tenemos el sufijo, perdón, el prefijo ni. Tenemos el prefijo ni que se refiere a yo, mit, a ti, ita, ver. Entonces aquí la traducción sería yo te veo, ni mitzita. Aquí está compuesto por ni, mit, ita. Yo te veo. La traducción. Sebastiani, Ajá. Sebastiani, Sí, eh, adelante. tic significa tú. Tic, tic, Maestro, se puede hacer la oración. Tú haces y el tic, Oye, tú, hijito, igual. me ganaste. sí. Quería que le Tic, dejaras abierto, ahí huele un montón a humo acá. el tic es, ¿Eh? se- bueno, se utiliza en los verbos irregulares. Pero Ajá, se mete con Tic se ganas. refiere a tú. ajá. Ajá. Pero lo utilizamos en los verbos irregulares, Y- acuérdense. ok, Ajá. ok. Entonces aquí el prefijo es tic. En Tic, este, en este ejemplo, el prefijo es tic, tú. Y le ponemos el verbo que es chiwa. Chiwa es hacer. Ok, ya acabó. Entonces la traducción sería Así. tic chiwa, tú haces. eso es lo que yo le quería decir. Tú haces, porque no Ajá, puedes tú hacer, exactamente. tú De hecho, haces. aquí chiwa, chiwa es hacer. Pero ya cuando le ponemos el prefijo tic, ya cambia en su traducción. Ok, Tú maestro. haces. Pero en sí, chiwa es el verbo hacer. Hacer, ok, maestro. Ajá. Para que Gracias, no se Sebastián. confundan. Gracias, Sebastián. Sí. La otra palabra es nimitz. Macas. Nimitz. Macas. También está compuesto por ni, del prefijo ni, mit, maca es dar, y en este caso le ponemos la S que nos indica que es futuro. Nimitzmacas, te daré. Ajá. Esta está ejemplificado en futuro. Nimitzmacas. El otro, Tlatecpanolistli. Tla, acuérdense que se refiere a cosas. Tecpanol, consejo. Istli, acción de. Entonces, Tlatecpanolistli es
Su traducción sería o es juicio o deliberación. El otro ejemplo es Notlazohcamehuan. Notlazohcamehuan. No es posesivo, te refiere a mí. Tlazocame, seres queridos, y más one es el plural inclusivo. Entonces se traduce como mis seres queridos. No tlazoccamehuan, mis seres queridos. Acá son algunos ejemplos. Hay varios, hay muchos, pero aquí les presento algunos para que ustedes, de hecho, esto lo van a realizar ustedes. De los trabajos que les he proporcionado, ahí pueden investigar, pueden sacar todas estas palabras que son aglutinadas. Las características clave de la aglutinación en náhuatl es su alta expresividad como, como número uno. Una palabra puede expresar sujeto más objeto más verbo más aspecto. La aglutinación en náhuatl tiene una estructura lógica y transparente. Cada parte tiene una función clara. Ya lo vimos en los ejemplos. Y la aglutinación en náhuatl hay economía del lenguaje. Menos palabras, más significado. Ya veíamos que, por ejemplo, en náhuatl es una sola palabra, pero al traducir lleva más de tres o cuatro. Entonces, esa es la economía del lenguaje en la aglutinación de la lengua náhuatl. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Eh, Temastiani, una pregunta. ¿Ah? ¿Sí? Ah, como aquí estamos hablando de verbos, pero como con sustantivos también se pueden aglutinar sustantivos con sustantivos. Sí, sí, en algunos casos se da. Ok, Ujú. está bien. Como en Tonantzin, Temastiani se puede, Tonantzin, nuestra madrecita tierra. Sí. Ya el To es nuestra Por ejemplo, bueno, ahí Totlalnantzin, entonces. Totlanantzin. Totlalnantzin. O Ujú. Totlal To es Nantzin. posesivo, ¿ve? Ujú. Tlal de Tlali y Nantzin de Nantli, de madre. Ujú. Las Tlagui, Temastiani. Ajá, de hecho, a eso íbamos con frases completas en náhuatl usando la aglutinación, explicando parte por parte cómo es que se forma cada palabra. Por ejemplo, tenemos como número uno, yo te amo. Náhuatl, Nimitztlazotla. Nimitztlazotla. Parte del sujeto yo, que es ni. Mitz es de objeto a ti. Y tlazotla, Te amo. que es el verbo raíz, es amar. Ajá. Verbo raíz, su significado, amar, tlazotla. El otro ejemplo es él me ve. Él me ve. Náhuatl, nechita. Nechita. Él o ella me ve. Parte nech. Nech es objeto a mí. Nech, objeto a mí. Significado me. Ita es el verbo raíz, que es ver. Entonces, juntando estos dos, nechita
En español, él me ve. Él me ve, Nechita. Él o ella. Aquí tenemos una nota. Dice el sujeto, él no se marca explícitamente en este caso, porque se sobreentiende. Entonces, no, el sujeto, él no se marca explícitamente, porque se sobreentiende. Nechita. Pero, ajá, también podemos decir yehua, nechita. Pero ahí ya le estamos poniendo el net, yehua. Que ya le estoy dando a entender de que él me está viendo. Yehua, nechita. Ujú. Pero cuando digo nechita, pues igual, él me ve. Se sobreentiende. A eso se refiere. Y tenemos los otros dos ejemplos. Nuestros corazones están contentos. Esa es la oración. Toyolome, Kualipaki. Nuestros corazones están contentos. Toyolome, Kualipaki. Aquí la parte to, la forma es nuestro. El to es posesivo. El significado de nosotros. El corazón, el yolot, perdón, es corazón. Su significado es corazón. El me es plural y el significado bueno, su significado a los corazones, ¿no? Corazones, muchos. Y kualipaki, bueno, feliz. Sus significados, contentos. Ujú. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Amo, Temastiani. Seguimos. El siguiente es levántate ahora. Shimowitz. ¿Qué? Shimowitzke. Levántate ahora, Shimowitzke. El sí es imperativo, ya lo vimos. Aquí ve que, o sea, es la aglutinación. El sí imperativo, tú, hazlo. El mo es reflexivo, a ti mismo. El witz es la raíz del raíz verbal y su significado es venir o subir. El que imperativo enfático, ahora mismo. Ujú. Entonces todo esto es Shimowitzke, que quiere decir levántate ahora. Y pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Es momento perdón, es momento de disipar dudas. No sé qué les parece difícil, no si lo podrán realizar. Temastiani. Yo creo que es nada más cuestión de practicarlo, practicarlo. Sí está entendible, pero sí hay que practicarlo. Está muy bien así como nos lo explica con la raíz y el objeto y la orden y todo eso.
Está Sí, de bien hecho, como está ahí. bueno, no sé cómo, yo estoy pensando en que pueden trabajar esta tabla, pero no Ujú. sé ustedes. Tema, Eh, si pueden, en análisis, pues háganlo, pero si no, igual, pues déjenlo así. Maestro, Ya. ¿Sí? entonces, ni mitzmac, ahí déjalo, maestro. Ni mitzmacas, ahí dice ni más mitz más maca. Todo eso quiere decir dar, Te daré, te daré. te daré, ni a futuro. mitzmacas, te daré. Ajá. Por eso aquí ve que El ni. Ujú. el ni es Como un yo. prefijo del verbo regular. Ok, ni mitz maca. El ni es un prefijo del verbo regular. Ni, mit, maca, ni mitzmacas. Te daré. Todo junto. Aquí en análisis es para que ustedes vayan viendo cómo se va formando. Pero si ustedes ven que se les complica, no hay problema, no lo hagan. Nada más en náhuatl y la traducción. Ya si lo pueden hacer ahí en esta parte donde dice análisis, adelante, no hay problema. Gracias, Tamastiani. Ajá. Ahí la S, Temachani, quedamos que era que el Y que futuro. indica el futuro. Le indica Por el ejemplo, futuro, por sí. ejemplo, otra palabra, tichocas, Ujú. tichocas. As- Choca es llorar, choca. Pero cuando le ponemos la S, ya Llorarás. estamos, ajá, ya estamos dando un tiempo. Ujú. Ujú. Quema. Futuro en este caso. Ujú. Tichocas, futuro. Todavía no pasa. En la S, bueno, la S es lo que define en este caso. Otro ejemplo, titlacuas, Ujú. titlacuas, Comerán. titlacuas, ajá. Comerás, ti. Ah, sí, ti, sí. Ujú. Quema. Ti es De tú, tú. Ujú. tú. Es un prefijo de tú. No sé si bueno, miren, les presento lo que ya vimos para que no, para que recuerden un poco. Mm, es miren. No sé si alcanzan a ver. Estos son Eh, los prefijos de los verbos regulares. Yo, ni, tú, ti. En este caso, lo que estábamos ejemplificando. Titlacuas. Tú comerás. Aquí hay ausencia. En caso de los verbos regulares, hay ausencia de prefijo. En caso de lo ella. Y pasa tal cual el verbo. Y en nosotros es ti más el, el pluralizador, que en este caso es la H. Y lo de ustedes han y el pluralizador. Y en caso de ellos, en caso de los verbos irregulares, ellos, también hay ausencia de prefijo, solamente el pluralizador al último, que se pasa así como está aquí en caso del prefijo. Hay ausencia de prefijo, pues. Y pasa directamente así, Miki, Miki.
para pluralizar. Y en caso de los verbos irregulares, fíjense, son otros prefijos. En caso de yo es nick, en caso de tú es tic. Y aquí sí hay prefijo en los verbos regulares que es ti. Él o ella, el prefijo es ti. Y en nosotros, el ti más el pluralizador. Y en ustedes, an y el pluralizador. Entonces, esto es nada más para que ustedes recuerden, ¿no? Este es el de los primeros temas que vimos. La, los prefijos en los verbos regulares y los prefijos en los verbos irregulares. Maestro, los va a dejar ahí para estudiarlos, ¿verdad, maestro? En la tabla de ejercicios, Ajá, esta los va a dejar ahí con el PDF, ¿no, maestro? mm, pues si gustan, si se los puedo compartir. De hecho, esto es lo Sí, que... para no buscar, porque yo los tengo en mis carpetas, pero mejor ya los tenemos ahí para ir y estudiarlos, maestro. Ah, bueno, sí, sí, perfecto. Se oye música, quién tiene fiesta por ahí? Que nos invite. Ándale. Ajá. Sí, se los comparto. Sí, no hay ningún problema. Porfa, Sebastián. Ujú. Bien, entonces, esto es para precisar la actividad que vamos a realizar para esta semana en relación a la aglutinación. Entonces, igual les digo que, bueno, aquí lo voy a dejar y le vamos a quitar. Esto ya lo copié, esto lo puse al final. Ya aquí ustedes van a realizar lo suyo. Este cuadro, miren, está. Este lo copié, este mismo cuadro lo puse abajo para que ustedes echen mano de esta tabla y puedan realizar sus ejercicios. Qué mate, Marciani. Adelante, entonces, este va a ser la primera actividad. Y bueno, entonces no hay ningún, ninguna duda, algo que quieran comentar en relación a la aglutinación. Sebastián, ahí Sí, es esa palabra que tenía antes de eso. Esa. Shinech, Nel, toca, can. ¿Qué quiere decir eso en español, maestro? Shines Tocacan, crean en mí. Oh, crean en mí. Ujú. Ok. Te le vamos a poner la traducción. ¿Qué más, Sebastián? Ujú. Bien, entonces esto lo guardamos y seguimos. Les comento esto porque vamos a trabajar ya el último tema, que en este caso, igual les comparto lo que es el módulo del náhuatl básico. Estamos en el tema 15 que es la aglutinación del idioma náhuatl. Y enseguida les voy a presentar los pluralizadores y con esto culminamos la temática del primer módulo de náhuatl, de Nahuatl básico. Así es que estos trabajos que les estoy delegando, dejando, pues los vamos a revisar la clase pasada y vamos a hacer comentarios finales y igual no sé, voy a platicar con el hermanito Yaot para ver si
es pertinente empezar el módulo 2 del náhuatl y los que pues gusten igual están invitados y vamos a seguir trabajando. En caso de que no se llegue a completar el cupo, pues no sé, vamos a esperar a lo mejor un tiempo, ¿no? Hasta que se complete el cupo y podamos iniciar o igual algunos apenas se están integrando y a lo mejor pues quieran iniciar nuevamente desde el principio, ¿no? A lo mejor algunos este, se metieron en el tema 6 7 y pues se perdieron los primeros. Entonces también se puede hacer esa excepción, ¿no? De volver a repetir lo que es la temática del primer módulo, pero si les vuelvo a repetir, si se completa el cupo para el módulo 2 pues estaremos iniciando. Pero eso ya lo vamos a platicar y les comento la próxima clase, que sería la última del náhuatl. No sé, si tengan alguna pregunta sobre eso o al respecto, adelante. Temastianes, era bueno repetirlo otra vez, maestro. Dígale Sí, al Temastianes Yaol. Lo que pasa es que también faltan muchos temas, Tiani, porque a lo mejor están viajando o todavía están con el maestro Yao, porque sí sí, somos pocos, a veces sí somos 14 15. sí, es Puede ser correcto. eso. Creo que los demás pues andan por estos rumbos. Sí, se Ujú, fueron y vendrán en camino. Sí, 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 es lo que me di cuenta en el grupo. Y pues no hay problema. De hecho, digo esto. Todo lo que estamos viendo, pues se puede volver a repetir en la próxima clase porque no es mucho, pues. ujú. Entonces, igual en lo que media hora presentan el trabajo de ustedes y en lo que terminamos, igual hacemos un pequeño repaso y no hay ningún problema. Ajá. O Sí, si porque los que fueron como faltaron, 8 o como 9, 8 se fueron con el maestro a la Sí, sí, montaña. sí, es lo que me percaté. Y sí, me imagino que son los que hacen falta aquí. Sí, porque somos como 17, algo así. Ajá, por ahí 14 creo. Ah, sí, sí, podemos, no hay ningún problema. Mientras con ustedes, pues ya avanzamos. sí, Ya tienen la idea, la noción de realizar el trabajo. Ya en la próxima, pues lo pueden presentar o igual me indican si es que inicio con repetir lo que estamos viendo ahorita. podría ser también que los que faltaron, si quieren presentar su trabajo de hoy, y ya después presentamos el trabajo que nos está dejando. Ah, sí, también, perfecto. Ujú, y ya Sí, después ya las dudas o sí. comentarios. Comentarios, ajá, y igual Ujú. si se requiere por ejemplo, ahorita les estoy comentando, bueno, si están viendo en pantalla, pues ya ahorita estamos en la aglutinación y ahorita les voy a presentar algunos pluralizadores, Ujú. ajá, ¿Qué más? porque pues nomás estábamos trabajando con el me y el que y el wan. Ahorita, si se dieron cuenta, salió el can. Entonces eso también lo vamos a trabajar. El can también es una forma pluralizadora de las palabras. Entonces, si les parece que hagamos lo que estamos comentando, ¿Qué más? adelante. Entonces, igual les presento la última parte, son los pluralizadores en la lengua náhuatl. Nos dice que los pluralizadores en la lengua náhuatl
El plural se forma principalmente añadiendo sufijos pluralizadores a sustantivos, adjetivos e incluso pronombres. Estos sufijos dependen del tipo de palabra y del contexto, especialmente si se refiere a personas, animales, objetos o seres con respeto o de respeto. Para ello, tenemos estos principales pluralizadores en la lengua náhuatl, que primeramente tenemos el sufijo me, tin y la h o UH, que esto principalmente se utilizaba en el náhuatl clásico. Y tenemos el guan. En la próxima les voy a presentar el can porque es el que nos faltó. Los pluralizadores principales son estos y el uso principal nos dice que en caso del me se refiere a personas o seres animados. Ejemplo, tlacame, que es de tlacatl. Cuando es en singular es tlacatl, pero cuando es plural es tlacame. Le ponemos el sufijo me y la traducción es personas. Tenemos el ejemplo del tin, que aquí nos referimos a las personas con respeto o títulos nobles. Por ejemplo, pipiltin de pili. Este viene del pili, de pili. Y la traducción es los nobles. Pipiltin, nobles. Se refiere a personas con respeto. Y la H, bueno, pues también lo hemos venido trabajando, ¿ve? Con con los verbos regulares y con los verbos irregulares. Y nos dice que su uso principal se refieren a cosas o seres inanimados. Por ejemplo, Cali, su traducción es casas. Pero no sé si se dieron cuenta, también lo estuvimos trabajando como calme, calme. Bueno, aquí en la región normalmente se utiliza el me y el guan. Aquí esos dos. Rara vez se utiliza el can. El otro es guan, que su uso principal es inclusivo o a menudo con posesivos afectivos. Tenemos el ejemplo de Notlazohcamehuan, mis seres queridos. Estos serían los principales. Y acá tenemos los ejemplos. Nos dice que el one, como nota, el pluralizador one lo podemos identificar cuando se utilizan con los posesivos no, mo, y, to, anmo, in. Estos uno, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 posesivos. No, mo, y, to, anmo, in. Esos son. Entonces nos dice que el one lo podemos identificar con los posesivos. Claro ejemplo, Nochitowan. Su traducción es a mis chivos. Otro ejemplo sería, díganme uno ustedes, Maestro Mocolwan, ¿qué es? Mocolwan, tus abuelitos. Ah, ya. Mocolwan, ya estamos utilizando el posesivo mo, tus.
Abuelitos. Ujú. Otro, pueden utilizar cualquiera de los estos posesivos no, mo, y, to, an, Ujú, mo, in. Por ejemplo, para referirnos a a nuestras manos, como decía, mm, No mame. no maguan, no Mago. maguan, no maguan. Y aquí fíjense, por ejemplo, el no es el posesivo, el ujú, ma se refiere a matli, pero sí, aquí cuando se aglutina se quita el tl y queda finalmente no maguan. guan. Ujú. ¿Qué quiero decir? Mis Mis man, mis manos. manos. Es correcto. Otro ejemplo, díganme, sí, se la saben. Nada más que no quieren. Mis maestros. Ujú. No. No tlamachtique, Tamash- no tlamachtique. Fíjense, aquí ya cambió. Entonces, para que cumpla con el patrón, no tlamachti. Tiwan. Ka, wan. Guan. Ujú. No tlamachticawan. Sí, para que cumpla, porque no cumple con el patrón. Mis Mis, maestros. Ujú. Otro, el último, para que. Bueno, aquí podemos seguir y eso Oh, es lo que van a realizar ustedes. maestro. ¿Sí? Oh, pero este es plural. No camachali. Mi quijada. ¿Cómo se dice, maestro? No camachali. mm, no cumple. No cumple, ¿verdad? No. Por ejemplo, ¿cómo diría mi ropa? Y ropa. No, maestro. Tlaquentli. Tlaquentlin. Es ropa. Pero para decir No que son tlaquen, míos, no tlaquen, no tlaquenguan. no tlaquengua. No, tlaquenguan. Ajá. Mi ropa. Ujú. Podemos decir cómo pluralizar mi ropa en español. Mis camisas. Mis prendas de vestir. O mis prendas de vestir o mis Ujú. camisas. Porque no podemos decir mis ropas. Ajá. Ujú. Mis prendas de vestir. Ajá, no tlaquengua. Ujú. Sí, sí, le van entendiendo. Igual, Problema. igual podemos ejemplificar unos con me. Díganme, Touchmed, touch me.
Es correcto. ¿Qué son? Conejos. Conejos. Es correcto. ¿Qué más? Polocolme, Pues lo come. Ujú. o podría ser Nopolocolme también, maestro, para decir Miss. Nopolocowan. Ah, Nopolocowan. Ajá. Ahí ya entra el guan. Sí, entonces aquí queda un Polocome, así Polocolme. burros, ajá. Ujú. Polocotzitzi, eso ya es diminutivo. Maestro, Ajá. Istololme, Ixtololosme, ojos. ¿sí? Istosontli, Ahí ya no aplica. ya no aplica. Pero sí, ajá, Ixtzome, Ixtololozome, Ok, pestaña. ah, Isto, Ixtololozome, loco. Isto, to, lo, lo, Ixtololozo, Me. me, Ixtololozome, ¿qué es? Pestañas. pestañas. Ok. Ujú. Oso. Ahí lo que, el animalito que gritó, cuando son muchos, Chichime. Eh, Chichimeca o chime, ajá, chi, chi, chichime. chichime. Ujú. Sí, miren, bueno, de hecho, esto es lo que van a realizar ustedes. Esto es como una previa que estamos realizando. Y les digo que ahorita, ya no, a lo mejor ya no va a dar tiempo presentar el CAM, pero en la próxima se las presento. Y si pueden encontrar, no sé, en las redes, no sé, en el internet, en casos del team, pues adelante, lo pueden realizar. Pero prácticamente es el trabajo que van a realizar. Entonces, hasta ahorita llevamos dos trabajos de los pluralizadores y de la aglutinación. ¿Hasta aquí hay alguna duda? parece, Comenten sus dudas. parece que no, maestro. Pues de momento no. Sí. Ujú. Pues este es el cuadrito, miren, les dejé en el último. Qué Ya va. si pueden también investigar sobre el CAM, adelante. Pero esto lo dejamos para la siguiente. Entonces, bueno, les digo que les comento que estos son los dos trabajos que vamos a realizar para esta semana. Y como ya quedamos, para los que no pudieron acceder hoy, pues la próxima sesión, a lo mejor ellos van a iniciar presentando sus trabajos y posteriormente ustedes Sí, qué va. con estas actividades. Y igual se va a dar un pequeño repaso para que igual ustedes pues ahorita ya tienen la idea, ya tienen la noción, pero si llegaran a lo mejor se les llegara a olvidar, pues igual la próxima semana vamos a estar repitiendo. Y en la tabla de ejercicios, lo que ya se vio, pues voy a tratar
de agregar lo que ya hemos trabajado estos días para que esté completo. Miren, es este. Empezamos desde los verbos regulares, irregulares, los prefijos de los verbos regulares e irregulares. Aquí de manera gráfica se muestra para que ustedes le entiendan. El tlastol tocayome, pronombres personales. Este es de manera gráfica y aquí pues ya se corrigió, ve que tenía un detalle. Ajá, sí. Ajá. Y tenemos los ejercicios de los prefijos. Tenemos los pronombres personales independientes y los pronombres personales ligados o prefijos de sujeto. En la conjugación de los verbos regulares e irregulares en futuro, presente y pasado. Estos son los cuadritos. Tenemos algunos ejemplos, igual ya como les comenté hace rato, ya hemos venido trabajando los pluralizadores. En este caso, ve que iniciamos con el me, pero ahorita ya vamos reafirmando. A lo mejor en ese tiempo pues tenían dudas del por qué el me o el por qué el guan. Ujú. Ajá. Y los sustantivos concretos, ejercicios de los sustantivos abstractos. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Sí me hace falta agregar lo que, como lo de 5 clases o más. Entonces, en cuanto esté, ahorita esto si lo quieren se los comparto, Sí, maestro. pero ya cuando esté listo todo, igual se los comparto para que, pues aquí le digo que ya está resumido este cuadro. Todo lo que hemos visto se resume en pocas hojas y es digerible para que ustedes lo entiendan. Y va paso por paso, pues desde la primera clase, ve, hasta pues el agregado de estas clases que ya hemos visto. Entonces, si no tienen más preguntas, dudas, quejas, puede ser, eh, pues nos estaríamos viendo la, la siguiente semana. Y pues no, sin antes, pues comentarles pues nuevamente, ¿no? De que pues una disculpa, ¿no? Por el tiempo que no tuvimos clases, pues no, la verdad no estaba en mí, fue por el trabajo que tenemos y pues nos orilló a salir de nuestra tierra. Pero bueno, no, No se preocupe, maestro, así pasa. sí, Sí, pues sí, igual que nuevamente, yo, pues, maestro. Igual que yo, ya ve que salí también un mes oh, sí, casi, sí, cierto, sí está, así aunque como pude había tomar comentado, algunas ¿no? clases allá, pero no pude bien todas. Y no, Timutasca manin chicueye de tonali Sí. tamastiani. Sí, bueno, pues pues feliz descanso y pues nos estaríamos viendo la siguiente semana con las últimas clases. Digo, si es que llegaran a haber más dudas, igual podemos extender hasta otros dos sesiones, no hay problema por mi parte. Aquí la con dudas intención podría es de ser. que ustedes disipen sus dudas y pues no se queden con cierta duda en cierto tema, ¿no? Digamos, no, pues no le entendía esto. No. Aquí ustedes díganme y yo, con gusto, pues les saco de dudas, disipamos dudas entre todos y adelante. Seguimos ¿Qué trabajando. más? ¿Qué Ajá. ¿Qué más, matemáticas? Tiani? Entonces, pues, Timotasque Maninchicuelli. Timoitas Cachitopa, que Dimos, Cachitopa Teoyotl. Tlaxtlagui, Temastiani. Los Clau y Timotasque, Tamastiani, Onca cuídense Tamastiani, un Tlaxcalti, abrazote Tamastiani, cuídense todos. Tlatocanati, Tlaxtlahui, Tlaxtlahui. Tlazocamati, Temestiani.